minutos y como cada lunes, estrenamos el lunes pasado la sección Abrimos el Talento. Está con nosotros Mariluz Pomares, es psicóloga, especializada en recursos humanos y muchas otras cosas más. Mariluz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Necesitamos 3 programas para contar todo lo que has hecho a pesar de lo joven que eres. Bueno, sí, joven soy joven, así me siento yo. Yo también, es verdad. Y bueno, quedamos emplazadas la pasada semana, que hablamos un poquito del currículum, que es esa primera posibilidad que tenemos, opción en una selección de personal. Quedamos emplazados en que, vale, y si pasas con ese buen currículum que hemos hecho gracias a tus consejos y te llaman para una entrevista personal, tenemos que ir preparados, ¿eh? Así es, Cristina. Bueno, esto que acabas de decir es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que si estamos ya en una entrevista es que hemos pasado esos primeros filtros y, digamos, el reclutador o el empleador considera que tenemos las competencias suficientes para poder optar a este puesto de trabajo. ¿Cuáles son las competencias más buscadas ahora mismo, en 2021? Porque esto cambia, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero hay algunas que son clásicas y nunca las podemos olvidar, que es sobre todo la pasión hacia las tareas y las funciones para la cual somos llamados. Todos recordamos haber entrevistado, por ejemplo, tú, Cristina, que haces entrevistas a tu equipo, también recordarás cuando descubres esa pasión, ese compromiso hacia el sector, esa creatividad, ¿no? Y esas habilidades de comunicación, yo creo que no pueden faltar en tu encaje hacia el puesto de trabajo. O sea, son competencias que son clásicas, el demostrar esa pasión hacia las tareas para las cuales te han llamado. Yo pienso mucho en, ¿esta persona será feliz trabajando aquí? Pues sí, eso es muy importante. De hecho, nosotros decimos que ya no es suficiente solo tener las habilidades para el puesto de trabajo. Y hablamos, cuando hablo de habilidades, no solo hablo de habilidades técnicas, también hablo de lo que hoy llamamos soft skills, ¿no? De esas habilidades personales que nos hacen ser diferentes en un puesto de trabajo, ¿no? Como la capacidad de trabajar en equipo, la ilusión, el compromiso, todo es importante. Pero además de tener esas habilidades, nos van a valorar también por el encaje con la cultura y si coincidimos con los valores de la organización. Y esa conexión con el equipo, que es muy importante. Hay perfiles ahora mismo más junior, pues gente que acaba de terminar su formación académica, que está a lo mejor terminando másteres y todo eso, y también hay perfiles más senior, más mayores. Se les pide cosas distintas, me imagino, ¿no? Sí, se busca cosas distintas. Sí, yo cuando oriento a los más jóvenes, a los perfiles más juniors, siempre están preocupados por no tengo suficiente experiencia para el puesto, ¿no? Pero ocurre lo contrario, los más seniors decimos, es que me ven sobrecualificado, ¿no? Sí. Y cada uno tenemos nuestras dudas o miedos. Y yo diría que la gente joven estamos valorando, puesto que todas las empresas necesitan perfiles junior, son personas que empiezan con puestos, digamos, de menor responsabilidad o, digamos, que están aprendiendo y desarrollando lo que ya han aprendido, formándose y son necesarias en la empresa. A lo mejor técnicamente tienen lo último, los conocimientos de lo último de lo último. La gente joven aporta innovación, creatividad, competencias digitales, idiomas y estos perfiles son muy buscados en las empresas. Recuerdo esto que has dicho de idiomas, un amigo mío haciendo una oposición, que sabes tú que valoran ahí, bueno, pues distintas, cuando ya terminan de hacer los exámenes y todo eso, luego se ve pues que tienen en su currículum. Y decía mi amigo, madre mía, si tienen todos el C1 de inglés, ¿dónde voy yo? Bueno, pues él tenía que tienen los senior. Pues sí, los idiomas nos abren puertas tanto a los senior como a los junior, porque este mundo tan globalizado, el idioma y las competencias digitales para todos hacen falta, cada vez más. Y los senior, pues mira, nos van a buscar por la capacidad de toma de decisiones, pues esta capacidad de regular emociones y gestionar equipos, una visión estratégica también, que todo eso lo vamos desarrollando con los años y con nuestra experiencia, ocupando puestos de mayor responsabilidad. O sea, que la experiencia también vale. Muchísimo. Yo diría a las personas de mi edad, ¿no? También cuenta. ¿De nuestra edad tan joven? Somos jóvenes, siempre talento senior. Pero talento sí que junior. podríamos ser senior ya nosotras. Por supuesto que somos senior. Yo a veces tengo la sensación de que, voy a decir, que 50, que me he quedado un poco en medio de todo. Ni me van a vacunar, ni de las primeras, ni de las últimas. Y en esto también tengo la duda. ¿Senior a partir de qué edad? ¿Sería a partir de los 40, por ejemplo? Claro, es que en recursos humanos, cuando hablamos de un perfil senior, ya no es la edad que uno tenga, sino los años de experiencia que acumula en ese puesto de trabajo en concreto, ¿no? Un perfil senior para un puesto determinado significa que tiene X años de experiencia, un bagaje ya profesional que tiene más de 5 años de experiencia en ese puesto de trabajo, ¿no? Perfiles junior, digamos que los que están empezando tienen pocos años de experiencia. A lo mejor han hecho las prácticas obligatorias que tienen muchas titulaciones y todo eso, pero no
no han tenido, por ejemplo, un contrato de trabajo ya serio. Claro, podríamos decir un algo perfil así. senior acumula años y años de experiencia en un puesto determinado. Podemos convertirnos en juniors si decidimos cambiar de profesión, ahí seríamos juniors. Claro, y porque no tenemos experiencia, claro. Empezamos, que tiene mucha gente también esas Sí, opciones sí, y que sí, no hay sí. que cerrarse a nada. Por Nunca, ejemplo, nunca. Si hay pasión en y esta ganas, época. eso es. Bueno, ¿y qué tipo de entrevista de trabajo nos vamos a encontrar? Porque claro, el entrevistador también es una persona y también tiene distintos estilos y puedes Sí. decidir hacer también en un momento dado incluso la misma persona, tú misma, Mariluz, para distintos puestos o distintas empresas, distintas entrevistas, ¿no? Sí, tenemos que reconocer distintos tipos de entrevistas, sobre todo distintos tipos de entrevistadores también, porque no es lo mismo que la entrevista nos haga un experto en la materia, que se ha preparado para hacer entrevistas por competencias, assessment center, dinámicas de grupo, O las que hago yo. o las que hace un profesional que tiene la tarea también, que ocurre mucho. Hay profesionales o directivos en la empresa que tienen el rol también de hacer en las entrevistas incorporar talento a su equipo. Dependiendo del entrevistador, son también diferentes tipos de Y eso entrevistas. lo podemos saber antes, ¿verdad? Sí, sea el tipo que sea, tenemos que ir preparados y conocer las diferentes tipologías. Recordaros que existen las entrevistas por competencias, que son las que los profesionales más estamos apostando por ellas, y se distingue de la tradicional, que en vez de un entrevistador hacer preguntas y nosotros narrar tareas y funciones, en la entrevista por competencias previamente hemos visto qué competencias son las necesarias para ese puesto de trabajo y tenemos que tener la habilidad de expresar a través de nuestros logros que poseemos esas habilidades. Con lo cual, la preparación para la entrevista es fundamental para poder pasar con éxito esta entrevista por competencia. O sea, en esa entrevista por competencias no nos preguntan directamente algo, sino que se establece una conversación y el reclutador está viendo habilidades que podemos tener y que están buscando. Efectivamente, una entrevista más tradicional, el entrevistador te preguntaría, háblame de tu estilo de dirección de personas, por ejemplo. En una entrevista por competencia, la pregunta sería, háblame de una ocasión en la que tu estilo de dirección repercutió positivamente en el equipo o cómo solucionaste ese conflicto, y te va a poner en situaciones para que tú, a través de logros, expreses tus habilidades. Bueno. Y hay que prepararse muy bien estos argumentos. Dime algún truco, por favor, ¿cómo podemos afrontar esas entrevistas, los varios tipos de entrevistas que hay? Pues sí, pues para todos los... Bueno, y recordaros que ahora con las nuevas tecnologías no debemos recordar que hay entrevistas telefónicas, hay videollamadas, hay entrevistas de evaluación, con lo cual yo siempre diré que nos tenemos que preparar para pasar todo. entrevistas. Yo Ya no sé solo... una persona que hizo una entrevista por videollamada en plena pandemia y la hizo en pijama. Pues no. Hay que ir preparados porque las videollamadas existen, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que algún candidato igual esperaba una llamada de teléfono y era una videollamada. O sea que sí, hay que estar siempre en situación. En el momento que quedemos con un reclutador vamos a estar listos, sea una videollamada, sea telefónica. Preparados para todo. Siempre hay que estar preparados porque una primera impresión, recordemos que es muy importante. ¿Algún consejito más que podrías decirnos, alguna recomendación para triunfar? Sí, yo diría que, bueno, todos los reclutadores prácticamente coincidimos en lo mismo. Los factores para el éxito en una entrevista, yo diría que la principal es la actitud. Esa actitud multiplica. Evidentemente, tenemos que tener las habilidades técnicas y la experiencia suficiente para poder, desempeñar el puesto de trabajo para el cual nos llaman con éxito, pero la actitud multiplica siempre. Esas ganas de trabajar, esa pasión, esa innovación, ese espíritu creativo, esa actitud de este puesto es el que me interesa, es para el cual me he preparado y tengo muchísimas ganas de estar dentro de esta empresa. El encaje con la cultura, por supuesto, o sea, los que tenemos valores. que haber antes investigado un poquito de la empresa. Efectivamente. Antes de la entrevista, y así tenemos que prepararnos muy bien. Ahora con las redes sociales es mucho más sencillo. Digamos que tenemos mucha información sobre la empresa y debemos de conocer tanto la plantilla que trabaja allí, los logros que han alcanzado en el último tiempo y conocer hacia dónde van los objetivos de esa organización. Eso va a dar una sensación de seguridad al entrevistador, como que realmente le gusta esa empresa, ese puesto, y podemos trasladar nuestra actitud, nuestro encaje con la cultura, valores y sobre todo poder decir nuestros logros y resultados relacionados con el puesto al que me están llamando. Bueno, pero reconoce, Mariluz, que hay algunas preguntas un poquito más difíciles. ¿Cómo salimos de esta? Las preguntas trampa. ¿Cómo las llamáis vosotros? Preguntas trampa, killer question, preguntas difíciles. ¿Killer question? ¿Le llamáis killer question directamente? Preguntas difíciles. O sea, que vais a matar. No, no es así. Son preguntas difíciles. Yo diría que las preguntas difíciles, lo que estamos valorando es si esa persona ante situaciones complicadas guarda la calma, es congruente, nos da argumentos,
argumentos, nos contraargumenta, con lo cual no hay que tenerle miedo a estas preguntas. Las más temidas suelen ser, háblame de por qué ya no estás en tu último trabajo, suele ser una pregunta complicada. Eso sería claro. O una pregunta complicada es cuál fue tu último salario, sobre todo cuando hemos estado quizás en unas bandas retributivas que nos ajustan a la nueva. Y sobre todo los defectos, que se sigue preguntando, háblame tus debilidades, ¿no? Las personas siempre tienen temor a contestar a estas preguntas. Yo recomiendo que guardemos la calma, nos preparemos muy bien y sobre todo siempre diré lo mismo, honestidad, confianza y ser uno mismo. Nos vamos a dejar de prepararnos la típica perfeccionista, siempre tenemos 2 o 3 coletillas como para salir de estas preguntas. Yo siempre diré que la honestidad, la naturalidad, ¿no? Honestidad, confianza y la humildad, ser uno mismo. Recordar que cuando estamos en una entrevista han seleccionado nuestro currículum a través de una criba, con lo cual somos candidatos válidos. Tenemos que mostrarlos tal cual somos, eso sí, prepararnos muy bien los argumentos y ser capaces de transmitir nuestras habilidades, nuestros logos y quiénes somos en realidad. Bueno, yo creo que por dentro la gente va a estar muy nerviosa, pero hay que intentar mantenerla. También lo sabe, ¿no? El entrevistador sabe que esa persona está nerviosa. Claro que sí. ¿Y podemos incluso preguntar al entrevistador algo? Claro que sí, hay preguntas que son muy adecuadas. Yo, por ejemplo, recomendaría que hagamos preguntas, por ejemplo, los recursos que tenemos disponibles para desempeñar ese puesto de trabajo, cuáles son los siguientes pasos en una entrevista. Podemos preguntar también sobre nuestro rol, si hay alguna duda, si nos ha quedado. O sea, es importante además hacer preguntas porque denota interés y compromiso y que realmente estamos y seguimos interesados en cubrir esa vacante. Y luego, ¿cómo hacemos un seguimiento a esa entrevista? O sea, salimos de allí y ya está. No, yo recomiendo que, igual que hay consejos para antes de la entrevista, que es prepararnos muy bien todos esos argumentos, durante ser uno mismo, honestidad y ser capaces de trasladar nuestras habilidades a través de logros, y después de la entrevista hacer un buen seguimiento. Yo diría que os daría un consejo, no antes de 24 horas mandar un correo electrónico de agradecimiento a las personas que os han entrevistado, con lo cual salir de la entrevista ya con la dirección de correo y el nombre de las personas que os han entrevistado, y ese correo de agradecimiento además sirve para reiterar un poquito que seguimos interesados en el puesto y que digamos que ha sido un tiempo, agradecer el tiempo dedicado para la empresa y los reclutadores. Yo creo que es un detalle. No antes de 24 horas. Justo el día después se puede mandar, no pasado. Yo diría que ese correo de agradecimiento es importante y luego dejar un tiempo de reflexión a la empresa, puesto que un proceso de selección lleva su tiempo, y guardar ese espacio para que no insistir demasiado en el seguimiento. Pero ese correo yo creo que marca una pequeña diferencia que es importante. Bueno, yo tengo bastantes cosas claras, pero ¿qué otros detalles habría que cuidar? No sé, el tema de la vestimenta, de la actitud, de forma de sentarte. Pues mira, yo recomendaría llevar varias copias del currículum, porque aunque ahora prácticamente las tecnologías, pero oye, nunca se sabe si puede fallar, y llevar varias copias del currículum si nos hacen una entrevista en panel, varios entrevistadores, para poder ponerlo a disposición. Yo me llevaría también referencias, personas, pues si me la piden en entrevista, personas que puedan dar referencias de nosotros, yo me llevaría una lista de referencias. También las preguntas preparadas, yo me prepararía esas preguntas que quiero hacerle a la empresa. Las que yo voy a hacer. Exactamente. Y luego, sobre todo, también muy importante, llegar 15 minutos antes, como es obvio, y sobre todo recordar que la entrevista empieza cuando te estás acercando ya a la empresa, porque siempre dejaremos una huella cuando nos estamos acercando y cuando nos estamos yendo del edificio o después. La entrada, el buenos días, el saludar a la persona, la sonrisa, que te atiende, amabilidad. El talante, por supuesto que sí. Y luego el vestir, preguntáis mucho sobre el vestir. Yo siempre digo que si tenéis dudas, pues un poco más formal de lo habitual, pero yo creo que tenemos mucha información a través de las redes de cuál es el código de vestimenta, exactamente, el código de vestimenta de esa empresa. Efectivamente. Claro, a mí si me llega un periodista con traje y corbata, digo, pocas ganas de trabajar tiene. Yo creo que existe, cada profesión tiene su código y cada empresa, ¿no? Y nosotros también lo comentamos mucho, que por ejemplo los fotógrafos de prensa y los cámaras siempre van vestidos un poco más informales de la cuenta, más que iríamos nosotros, pero porque también su trabajo, pues tienen que de vez en cuando subirse a alguna ventana, el meterse por algún sitio, pero claro, eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con un responsable comercial o otros tipos de puestos. O sea que tenemos que saber muy bien
el puesto al que código vamos de a vestimenta, optar. efectivamente. Recordar que hemos valorado no solo las habilidades técnicas, las soft skills, sino también el encaje de cultura, valores y la conexión con el equipo. O sea, cuanto más cercanos o más, digamos, vayamos acorde al puesto de trabajo y la empresa, pues yo creo que tendremos más posibilidades. Y un detalle que has dicho, si te tienes que pasar, que sea de formal, ¿no? Un poquito más, ¿Eso en la efectivamente. vestimenta y también en la relación? Yo siempre que ante las dudas, un poco más formal, efectivamente. Siempre las buenas formas siempre van a correr a nuestro favor. Ay, me ha interesado muchísimo, muchísimo todo esto, Mariluz. Vamos en la siguiente semana a hablar de... Pues si te parece bien, podemos hablar del mercado oculto, de cómo acceder a esas ofertas, que muchas veces tienen esas ofertas que nos salen a la luz, y sobre todo trabajar nuestra red de contactos para poder acceder al mercado laboral y sobre todo la autocandidatura. Vamos a hablar de cómo poder hacer una autocandidatura para llegar a esas empresas diana que yo quiero, donde yo quiero trabajar. Claro. Y que vamos no a ponen hablar... ofertas. Bueno, es que hay veces que tienen tantísimos currículums, hazte cuenta que con las redes sociales ahora mismo las empresas en su página web tienen trabajar con nosotros y tienen, digamos, muchos currículums que llegan a través de muchas vías. Vamos a trabajar la autocandidatura para poder llegar a ese mercado oculto que hablamos. Qué interesante, Mariluz. Muchísimas gracias, como siempre, por Pues haber estado con gracias, nosotros. Oye, Cristina. vamos a recomendar a los oyentes que entren en tu página web, marialuzpomares.com, y, por ejemplo, todo esto que estamos hablando está en un apartado que se llama selección de personal, pero tenéis también artículos. Sí, hay un apartado que es blog, y en el blog pues tengo artículos relacionados para todas estas personas que quieren aprender cómo hacer una búsqueda de empleo exitosa, preparar un currículum, una entrevista y sobre todo mucha información para poder acceder al mercado laboral con éxito y sobre todo un comienzo de búsqueda de empleo exitoso. Ay, pues sí, porque si no esto se convierte en una tarea muy frustrante. Pero con tu ayuda seguro que lo van a conseguir mucho más. Mariluz Pomares, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos, a Cadena SER y especialmente a ti, Cristina. Paso ascensores. Paso ascensores.